¿Qué onda, tanqueros? Aquí sí con un nuevo video. En esta ocasión, chicos, te tengo que decir una buena noticia y una mala noticia. Sí, Wargaming ha filtrado un poco de información ahí en lo que es la página oficial y también en sus videos de YouTube. Vamos a estar analizando lo que es esa información recabada que ya se espera que dentro de poco ustedes vayan a recibir un nuevo tanque, y aparte de eso va a desaparecer un evento. Varios de ustedes me han estado preguntando y diciendo ahí en el Discord que creen que va a cambiar de nombre, etcétera. Ya varios de ustedes se van pensando de qué trata esto de que vengo a hablarles ahora. Pero ¿cuál es esa información filtrada que varios están generando hype ahí? Pues Wargaming, exactamente como siempre les he mencionado, en noviembre te da una recompensa bien merecida. Este año 2020 ha decidido Wargaming también filtrar información. ¿Cómo que infiltrar información? Sí, Wargaming te libera información en un video, aunque no lo sepas, te guarda información. Entonces eso lo vamos a estar analizando en este video para que veas qué información se le escapó a Wargaming para la comunidad. Y esto no estamos hablando nada más de lo que es el mercado negro. No solo estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de más información que viene antes del 2021, liqueada, como se le dice, filtrada a través de Wargaming. Así que, chicos, van a ver cómo analizamos paso a paso esto, información para que ustedes estén al tanto. Me imagino que varios de ustedes ya vieron el video, pero quizás no se detuvieron a ver todo por completo. Entonces vamos a analizar el video de la recompensa bien merecida. Si se fijan, es un evento, arranca casi la festividad navideña. Esta historia sucedió en un sitio Él va vestido de rosado, no sé por qué va vestido de rosado. Por aquí vemos unas guerras, creo que fueron francas, o no sé si fueron francas. El edificio parece un edificio normal. Él va avanzando, no se mira nada extraño hasta que aparece esta corneta. Esta corneta que ustedes están viendo aquí importante. Sí es algo importante, porque esa corneta nosotros la vemos cuando estamos peleando cosas de los clanes. Y vean, él entra al centro de comando. Él entra al centro de comando en el cual va a hablar algunas cosas o va a recibir información. Ahora, otra cosa que hay aquí en este videito, que lo vamos a detener un poquito. Vamos a ir aquí. Vean, él muestra dónde se filtra la información. Y a todos es conocido de que se filtra la información a través de WordPress, que es una página rusa. Por aquí aparece dónde está el WOT Classic, que varios de ustedes me han estado preguntando, Sir, ¿qué es eso del WOT Classic? Pues el WOT Classic es cuando ustedes pudiesen jugar un montón de jugadores, artillerías, como cuando empezaba el juego hace años. Así, un MM casi de full de artillerías, cosas nuevas. Vean, aparece un gato, aparece un reloj, por aquí aparece un rebalanceo de las cosas. También dice hecho o mito, habla acerca de los decálogos. Comprando el 100% de los decálogos al mismo tiempo, hecho o mito. Por ahí se decía que había un bug, ¿verdad? Acerca de si se podían comprar los decals, que son cosas que van con los tanques. Aquí abajo dice en Marte, dice An Impossible Dream. Y aparece, miren, aquí aparece cuando ustedes canjean tanques. ¿Se recuerdan de eso? Que canjean tanques. Por ahí no veo nada más importante por acá. Esta maquinita que está aquí atrás se parece a la que tenemos en Navidad. Aquí vamos a ver Breaking Glass, romper el vidrio ese en caso de un de balancear de emergencia. Dice, úselo apropiadamente. Ok. Estos sujetos no los conozco yo en realidad. Estaba todo casi. Aquí vienen los switches que vemos en Navidad. Hay un par de monitores por acá. Aquí está el pase de batalla. Aquí hay un tanque que no sé cuál es este tanque, que parece un Churchill. Parece un Churchill. Aquí hay 3 libros. Esto parece otro televisor. Ok, aparece el pase de batalla. Lo interesante de este pase de batalla, chicos, es que Wargaming revela que muy probablemente en el siguiente pase de batalla aparezcan tanques pesados, medianos y hasta destructores. No sé si Wargaming va a dar la posibilidad de tener las 3 opciones de adquirirse, o sea, al mismo tiempo, o va a ir introduciendo lo que es la posibilidad de ciertos medianos o destructores al juego, más otros pesados. Este simbolito que aparece aquí es de livianos. Si se recuerdan, este es el símbolo de los medianos, de los livianos. La temporada esa ya lo vimos.
Aquí vienen los proyectos del 2019. Si se recuerdan, este es un proyecto que hubo en el 2019, el Steel Hunter, los Guachicoleros. El 2020 también tuvo Frontline, sigue estando el Steel Hunter, que se han distinguido por este sello. Al parecer va a seguir estando ese proyecto en el 2021 porque sigue manteniendo eso. Es muy probable que venga Frontline, que me cae mal, pero ahí va a estar. Espero que vuelva el Steel Hunter. Esos Switch ya los han visto ustedes en las cajas de Navidad. Obvio, vienen las cajas de Navidad. Estas cosas las utilizan ustedes para adornar su arbolito. El anillo. Mira ese anillo, papá. Tiene el logo de Wargaming implícito en él. Yo quiero un... Wargaming, mandame un anillo de estos. Si me estás viendo, mándanos un anillo de estos. Aunque no sea en oro, sino que bañado, aunque sea. Algo que dice ahí también, ¿verdad? Queremos un tanque que no sea un... Casi siempre la gente vende su tanque. Bueno, hay algo que dice línea directa hacia WOT Express. Este es el monitor directo donde se filtra la información. Varios de ustedes estuvieron diciendo que este chamaco es el del Black Market. Y estos son los de WOT Express, donde están recopilando información del Black Market, de lo que va a venir. Y se habló bastante en el Discord, pero yo por ahí creo que los puedo decepcionar. Daño por disparo. No se venderá por un espacio. Oigan, pues no se venderá por un espacio. Ahí están recopilando todo. Tiene que ser autocargador, no, tiene que ser rápido, la cosa que sea bueno, etc. Y ahí están todas las cosas. Ahí siguen pensando y ponen una propuesta. Ponen la propuesta. La recompensa bien merecida, que siempre se me olvida esto en español, recuérdenlo. Well Deserved Reward 2020 va a ser un tanque. Ok, ya tenemos el pase de batalla ya. Él empieza a escribir. ¿Qué va a escribir? ¿Qué va a escribir este chamaco ahí? Un tanque. No, gracias a todos ustedes, dice, por todo este tiempo. Y esto es para ustedes, dice. Una medalla, un emblema, un manual de entrenamiento, un día de cuenta premium, créditos, bonos y lo más importante. Ahí pone una raya, ¿verdad? Ahí pone la raya porque ya la mayoría de ustedes acerté yo en esta ocasión, como les decía, que yo pensaba que era el Super Chaffee y exacto, y es el Super Chaffee el tanque que viene. En cierto modo, ahí decía el tanque que era. Ahí lo envían y ven. Aquí hay algo. No quiero. Polish Tanks, ok. Este año nosotros tuvimos el privilegio de empezar a subir la línea de los tanques polacos, ¿sí o no? Ahí dice del concepto a la implementación. Este año fue implementado el concepto y se llevó a cabo. Ya ustedes tienen la posibilidad de tener tanques polacos por ahí, ¿verdad? Y si aún no los han tenido, pues puede ser que lo adquieran dentro de poco. Pero ¿qué más? Ahora viene tanqueros. Y vean, dice checo e italiano. Un libro de frases. Edición 2021. Es decir, que en el 2021 es muy probable, pero muy probable que Wargaming introduzca algo más a la línea checa. Que varios de ustedes siempre me han dicho, Siri, ¿por qué Wargaming no introduce una nueva línea? Tenemos un montón de cosas ahí universales y cosas checas que no las utilizamos, bla, bla, bla. Chicos, se viene. Ya jugaron ustedes, como les mencioné en el pase de batalla. Pudieron tener cosas para la línea checa. Quienes no han tenido todavía su TVP, no sé qué han estado esperando. Sáquenlo antes de que empiece a salir algún liviano checo, algún destructor checo o quizás un pesado checo. Imagínense con el potencial del TVP. Bueno, se los dejo a su consideración. Y lo de lo italiano. No viene este año, chicos, los pesados italianos, lastimosamente. Solo en las cajitas por apuesta. Por ahí se filtró esa información antes de este video. Recordar victorias gloriosas. Ahí viene, dice. Y dice que ha sido aprobada. El regalo ha sido aprobado. O sea, él lo mandó a aprobación y se lo dieron ahí. No sé de quién será esta firma. Sí, y hay algo más importante. El regalo debe tener su propia historia. El regalo tiene que tener su propia historia, dice. Y deberá ser memorable. Y deberá ser memorable. ¿Quiénes no se recuerdan jugar con un Chaffee, chicos? Insanamente. A mí me trae buenos recuerdos. Ahí lo ponen a la par del Super Hellcat y del T-52. Y todos lo aprueban, vea. Todos se sienten orgullosos del tanquecito. Hasta este loco se enorgullece de ahí. Pero ¿será eso lo último? No, no es lo último. Vean, ese gatito gordito hace algo. Y varios de ustedes han puesto esta foto ahí en Facebook. Y aquí es donde yo les voy a arruinar la noche. Sí, se las voy a arruinar porque varios dicen de que
Ellos están lidiando con el black market. Ya mostraron ahí que se filtró información a través de WordPress en el black market. Es totalmente secreto. Pero, ¿cómo yo puedo ser capaz de arruinarte lo del black market? Dirás. Esta F, ¿qué significa en inglés? Quiero que me lo pongan en los comentarios y me digan si esa F significa eso. Así que se los dejo, chicos, y así es como yo te puedo arruinar y decirte si viene o no un black market. La única forma en que yo veo que en esta época del año tiren un black market es que remuevan lo del calendario de advenimiento y en lugar de que te vendan los tanques te hagan apostar en el mercado negro en ese calendario. Yo prefiriese que viniese el calendario de advenimiento porque vos sabes que son cantidades decentes de oro o de dinero que vas a pagar, pero en el black market, como muchos están haciendo ahí, vendiendo sus tanques 10. Me admira un jugador de World of Tanks a esta época que no sepa manejar su economía. Quizás déjenme saber en los comentarios si ustedes no saben manejar su economía, pero vender tu tanque 10 no lo veo sano. Yo no veo sano vender por 3 millones de créditos tu tanque tier 10, creo que la mitad te dan, ¿verdad? Y habiendo haber pagado 6 millones de créditos. Pero lo dejo a tu consideración si estás vendiendo tus tanques tier 10. Quizás necesites un video de cómo mejorar tu economía en World of Tanks, porque no es concebible que a esta época o a esta altura ya alguien que tenga tanques tier 10 esté vendiéndolo. Y sí, estoy hablando con vos que vendés tus tanques tier 10. Deberías manejar mejor tu economía. Y ahí termina, chicos, este video. Pero esa F es como yo les puedo decir que arruino lo del mercado negro para ustedes. No tengo más información al respecto, pero es lo que hay. Pero como este video también ya se volvió ahí de unos 15 minutos, también traía otra información. Otra cosa, el año pasado hubo un evento, ¿verdad? De lo que es el escorpión para Navidad. Justamente el 3 de diciembre del 2019 hubo este evento navideño de los proyectiles en diciembre y se podían sacar el M56 escorpión. ¿Qué va a pasar con el Time Reward de aquí en adelante? Pues Wargaming lanzó hoy justamente lanzó este primer memo. Y este memo no es quizás nada agradable. ¿Por qué? Comandantes, apreciamos tu entusiasmo y tu dedicación respecto al programa de Time Reward. Esperamos que hayas disfrutado los desafíos temáticos de cada mes y las recompensas que otorgaban. Hemos decidido tomarnos un descanso para reevaluar algunas cosas. Después de la edición de Time Reward de noviembre, donde celebramos el Día de los Veteranos, pondremos el programa en pausa, lo que significa que no habrá Time Reward hasta el año que viene. Tenemos dos razones para esta pausa. La primera es que cada mes está lleno de eventos cortos y largos, y no queremos abrumar a los jugadores. La segunda es que aprovecharemos la oportunidad para revisar el concepto y mejorarlo para un relanzamiento para el 2021. Gracias por tu apoyo y es lo que les digo. Time Reward desaparece, que creo yo que es una de las oportunidades que mucho jugador nuevo tiene actualmente para obtener un tanque premium totalmente gratis. Algunos me dicen, sí, pero es que son básicos. Obvio, pero si son básicos te van a servir porque no estás invirtiendo ningún dinero. Estás ganando espacios en el garage. Estás ganando consumibles fácilmente. Estás haciendo misiones solo por estar jugando. No lo veo mal. Pero para no llevarlo más allá, espero que no me equivoque y que varios de ustedes han acertado, o espero que hayan acertado, en el hecho de que Time Reward va a venir remodelado. Y algunos me opinaban por ahí que es probable que lo incluyan dentro del juego. Eso no es oficial, yo no tengo cifras oficiales, pero vamos a ver qué decide el 2021, chicos. Este es una mini nota por ahí. Voy a tratar de editarlo lo mínimo para que salga lo más pronto posible. Si estás viendo este video martes, estamos haciendo directos en Twitch, así que anda a seguirnos a Twitch. Aquí te estoy poniendo en pantalla mi Twitch para que nos vayas a seguir. Anda a dejar tu corazoncito, que tenemos dos metas. Al llegar a 1500 aquí en YouTube, vamos a regalar cosas y muy buenas. Y al llegar a 2000 allá en Twitch, también vamos a repetir el proceso y regalar incluso cosas mejores. ¿Cuántos somos aquí? 1100. ¿Cuántos somos allá? 1800. Así que no sé qué estás esperando para suscribirte aquí y darle like allá. Y si te quieres suscribir también en lo que es mi Twitch, sea bienvenido. Ya somos 41 personas suscritas allá. Les agradezco a todos aquellos, a los que han ganado suscripción, a los que han regalado. Y hoy tenemos una nueva meta ya. Se la voy a encender por acá. Sí, chicos, estamos
por ahí una meta de bits que está por aquí arriba, ¿verdad? Ya nos empezaron a donar y la meta es creer y crecer porque vamos en busca de la Play 5. Déjame en tus comentarios si crees que vamos a lograr obtener la Play 5 gracias a las donaciones de bits de las demás personas o no. Pero la meta es tratar de llegarlo de aquí a 3 meses, a ver dónde lo conseguimos, pero si lo logramos, espero su apoyo, chicos, por ahí. De mi parte es todo, lo voy dejando hasta aquí porque ya está larguito. Hasta la próxima. Chao.